¿Qué pasaría si una regulación creada para organizar el mercado termina sacando a los pequeños propietarios y favoreciendo a los grandes consorcios? Esto es lo que podría pasar con la nueva propuesta de regulación que ha instruido el Ministerio de Turismo. Y no te estoy hablando de aquel que tiene 5, 10, 20 o hasta 50 apartamentos. Te estoy hablando de esa persona que es clase media, que trabaja durísimo todos los días, que ahorró muchísimo para poder juntar lo que sería el inicial del apartamento y lo sacó financiado. Y que ahora se acuesta súper tarde en las noches, se levanta súper temprano con tal de poder responderle a todos sus posibles inquilinos de renta corta. Y también que coordina todos los días la limpieza de, el hogar. A su vez, quiero tratar de exponer cómo poco a poco República Dominicana se está llenando de pequeños requisitos o consorcios con costos más allá de la regulación escondidos que hacen que cada día se haga más complicado operar en República Dominicana. Debemos aclarar algo importante, es que al día de hoy, 21 de julio del 2026, esto todavía no se ha vuelto ni una ley, ni un decreto, ni una regulación. De hecho, el día de mañana se llevarán a cabo lo que son las consultas públicas para ver qué tal termina ponderando, cayendo esta ley en la población. Sin embargo, tomen ese video como un ejercicio para ver a qué nos estaríamos enfrentando el día de mañana. Parte de la regulación o lo que propone es crear o colocar o inscribir a todas las personas que se encuentran en viviendas cortas en lo que sería RENATUR. Ahí todos los propietarios que quieran estar dentro de Airbnb o cualquier otra plataforma tendrían que necesariamente inscribirse en ella. Ahí habría que dar información sobre quién estaría siendo responsable de la propiedad, qué propiedad estaría siendo utilizada, descripciones detalladas de la propiedad y póliza de responsabilidad civil, entre otros requerimientos. Ojo, no solamente serían los propietarios quienes tienen responsabilidad, sino también plataformas como lo son Airbnb. Sin embargo, si uno lo ve a primera vista, uno podría pensar, wow, qué interesante y positivo sería poder transabilizar todas las propiedades en República Dominicana que se utilizan en renta corta. Sin embargo, si nos ponemos a ver y nos ponemos quisquillosos, no podríamos analizar al mercado completo como si fuera una sola empresa, como si fuese Airbnb. El mercado es mucho más complejo y tiene muchísimos otros actores de distintos extractos, tanto súper formalizados como bien informales. Antes de hablar de nuevos costos, debemos entender cómo está funcionando el mercado. Y para ello tengo unos pequeños apuntes aquí. De hecho, solamente voy a mirar un dato y es el número exacto de propiedades que estuvieron disponibles en República Dominicana en Airbnb durante el año 2025, los cuales fueron unos 13.630 propiedades activas con rentas cortas. He de decir que, aunque esto te parezca una cantidad exorbitante, piensa que en promedio, de acuerdo al informe, solamente el 30% de las noches estuvieron ocupadas. Esto quiere decir que de cada 10 noches, 7 estuvieron totalmente desocupadas. Y por economía de escala, aquellos que manejan mayor número de propiedades, pues tienen un menor costo fijo, pues se diluye. Con esto, y esto no es un fenómeno aislado de Santo Domingo. Si nos vamos a Santiago también, podremos encontrar un fenómeno similar, donde la tasa de ocupación promedio fue un 27%. Quiere decir que de cada 10 noches, 2.7 aproximadamente solamente estuvieron ocupadas. Los otros, que serían 7.5, estuvieron totalmente desocupadas. Con esto quiero ilustrarte que ahora mismo en República Dominicana los oferentes de propiedades para Airbnb no están haciendo una millonada. ¿Ok? La regulación llega en un momento donde hay pues una rentabilidad baja. Esta rentabilidad baja, sumado a la regularización, desincentiva de forma significativa a que aquellos que están ganando poquito dinero continúen en el mercado de Airbnb.
Y ojo, no quiero decir con esto que que todos los Airbnb, toda la gente que tiene Airbnb está perdiendo dinero. No, ni mucho menos. Hay propiedades que se encuentran muy bien ubicadas y que son bastante atractivas para los clientes, o sea, aquellos como nosotros que utilizamos Airbnb. Esos tendrán una tasa de ocupación pues mucho más alta. Sin embargo, en promedio se está ocupando en Santo Domingo un 30% y en Santiago un 27%, básicamente. No todo el mundo está ganando dinero y de hecho no es la regla. Imaginemos a Miguel. Miguel es un trabajador normal de clase media que ha trabajado de 8 a 5 toda su vida. Tiene un empleo normal, pero ha reunido durante varios años de su vida una cantidad de dinero significativa, lo suficientemente significativa para poder dar el inicial de un apartamento, y el resto lo ha financiado. Digamos que Miguel tiene una cuota normal de un apartamento cualquiera. Para cubrir esta cuota, él ha decidido introducirlo a Airbnb, porque se ha dado cuenta que pues con la renta tradicional la renta tradicional no le genera tanto dinero como desearía para poder cubrir la cuota. Pero para poder mantener el negocio corriendo, Miguel tiene que agotarse súper tarde y levantarse súper temprano para poder responderle todos los mensajes a sus huéspedes. No obstante a eso, los fines de semana debe de coordinar la limpieza de todos los días de la semana y hasta algunas noches, ¿vale? Y por si no fuese poco, si algo se daña, dígase plomería o en su defecto un aire acondicionado, Miguel tiene que salir disparado a poder resolver pues estas situaciones. Miguel no es un magnate del sector inmobiliario ni mucho menos. Es una persona normal como tú y como yo que con lo poco que puede generar de Airbnb trata de mantener pues su patrimonio. Y tú dirás, bueno, pero si Miguel se mete 60,000 pesos de Airbnb, pues no le va nada mal. Señores, recordemos que lo que ingresa de Airbnb no es ganancia neta. De ahí él tiene que pagar todos los servicios como luz, internet, agua, etc., la cuota del apartamento y todas las posibles problemáticas que pudiesen surgir pues en el apartamento. Si se daña una tubería o el aire acondicionado, como mencioné anteriormente. Miguel no es un magnate. Supongamos que ahora para operar se necesita un tipo de registro, una póliza de seguro especializada y un sinnúmero de documentos a tramitar. Si tú eres un magnate o un consorcio que maneja cientos de apartamentos, todos estos costos fijos tú lo puedes diluir pues en la cantidad de apartamentos que tú tienes. Pero para Miguel la historia es diferente. La historia para Miguel es que va a tener que contratar un abogado para ese solo apartamento, un contador para ese solo apartamento y alguien que le lleve pues todos los trámites que lo debe soportar ese solo apartamento. Mientras que el consorcio puede diluir esto pues con todos sus otros apartamentos. Dicho de forma sencilla, un abogado que administra 100 apartamentos de un solo agente sale infinitamente más barato que a Miguel, que solamente tiene un apartamento. De igual forma, un contador que tenga que administrar la contabilidad de 100 apartamentos como una sola actividad económica sale en término nominal infinitamente más barato que a Miguel, que tiene que contratar un contador para que le lleve la contabilidad de esa sola propiedad. No es lo mismo ni es igual. La regulación y los costos no pesan igual para todos. Y aquí aparece un fenómeno que muy pocos observan. De hecho, los grandes consorcios no empiezan comprando 100 apartamentos de la noche a la mañana, ni mucho menos. Empiezan cuando Miguel se da cuenta que no puede los costos son demasiado altos para asumirlos él solo y se da cuenta que se la puede entregar a un administrador general que tiene, al igual que él, un reguero de apartamentos que administrar y él puede diluir el costo. Y eso, si a Miguel le va bien y con lo que le da el administrador de royalty, aún puede seguir pagando su apartamento. En el peor de los casos, que Miguel entienda que no puede pagar el apartamento, pues probablemente
no necesariamente esté el mismo administrador, pero otro administrador termine comprando el apartamento. ¿Por qué? Muchos pensarían que simplemente entraría dentro de la oferta para que un dominicano con su familia pueda comprarlo. Eso estaría perfecto, pero recordemos que las especificaciones de un apartamento para Airbnb son muy diferentes al de una familia promedio dominicana. Un apartamento para una familia necesita mínimo dos habitaciones o 3 en el mejor de los casos. Los apartamentos destinados para Airbnb en promedio tienen una habitación. De hecho, el mercado inmobiliario, el mercado de construcción se han volcado de lleno en el centro de la ciudad para construir este tipo de apartamentos. Entonces, si bien es cierto que pudiese aparecer uno que otro comprador, sería una pareja joven en el mejor de los casos, o una persona que le va a ir muy bien en su trabajo, que pueda comprar un apartamento de ese estilo y mantenerlo. Pero no es la regla. Es mucho más probable que termine en manos de una empresa o un consorcio de apartamentos que poco a poco va a ir comprando pues los apartamentos que va gestionando, porque se da cuenta que a él le hace mucho más sentido. Y esto hace que la cantidad de ofertas se vaya concentrando cada vez más en el mercado y que los precios pues vayan variando, vayan subiendo básicamente. Y esto que te estoy comentando no es simplemente una posibilidad teórica. De hecho, un estudio realizado por el National Bureau of Economic Research reveló que en Chicago específicamente, luego de la regularización, se cayeron los anuncios de publicaciones de Airbnb un 16% aproximadamente, en comparación a ciudades parecidas, o sea, a ciudades comparadas. Y es cierto, República Dominicana, ni Santo Domingo es Chicago. No tenemos la misma infraestructura, los mismos niveles de ingresos, ni mucho menos. Pero hay que darle mucho ojo a ese 16%. Porque si eso pasó allá con los niveles de infraestructura, niveles de financiamiento que tienen y el nivel de ingreso en comparación al ciudadano promedio dominicano, pudiese pasar en República Dominicana en menor o mayor medida. Y muchos podrían decirme que los grandes hoteles ya cumplen un reguero de regulaciones y cumplen con todas sus obligaciones, tanto fiscales como documentales, y se pasan más allá de lo necesario. Y yo te diría sí, pero no hace ningún tipo de sentido comparar a las grandes estructuras hoteleras con estos pequeños proveedores de este servicio que sería Airbnb. No operan de la misma forma ni tienen la misma infraestructura para poder dártela. O sea, si lo ponemos en perspectiva, es como tú pedirle a un colmadero o a un dueño de un colmado que tenga la misma infraestructura legal que un gran supermercado. Por economía de escala es imposible poder exigirle lo mismo a estas entidades. No es posible. También he de decir que la mayoría, por no decir todos, los hoteles están acogidos a Confotur. Ojo, digo la mayoría y no todos, porque bien es cierto que por tú ser un hotel no necesariamente tienes que estar acogido a Confotur. Ahora, sí te puedo decir que la mayoría de apartamentos destinados a Airbnb no están acogidos a Confotur y por ende no estarían al mismo nivel. Y tampoco creo que el Estado le interese mantener esta condición, trasladarla a Airbnb, ni tampoco quitársela a los grandes hoteles. Por ende, hacer una comparación entre una gran cadena hotelera con un propietario de Airbnb no es factible. Muchos se preguntarán, ¿incrementarán los precios de Airbnb y también de grandes cadenas hoteleras? Yo te diría, no, por lo menos no al inicio. Como comenté y podrán darse cuenta, esto es una dinámica de mercado, pero sí te puedo decir que si se disminuye la oferta en el mediano o largo plazo,
tú puedes estar muy seguro de que habrá un incremento de precios, tanto en la cadena de Airbnb como en las cadenas hoteleras. Pues es lo que la lógica económica te dice. Si hay una reducción de oferta, pues suben los precios. Y esto no solamente se queda en manos de los pequeños inversionistas con sus apartamentos y el sector hotelero, también afecta por completo el sector construcción. Como comentamos, una gran parte de apartamentos que se adquieren son de una habitación. Y de hecho, el modelo de construcción, por lo menos en el centro de la ciudad, se ha destinado a apartamentos de una habitación, porque son los que mayor rentabilidad le dan tanto a la constructora como al arrendador, que en este caso sería el que compra, o el inversionista, que sería para Airbnb. Muchos pensarían que simplemente el sector inmobiliario empezaría a construir apartamentos de más habitaciones, pero eso no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque apartamentos de más de una habitación se traduce en una reducción de apartamentos totales por edificio construido, lo que obligaría a subir los precios, ¿vale? No es tan sencillo como, no, vamos a empezar a construir viviendas solamente de 2-3 habitaciones porque ya se jodió lo de Airbnb. No es tan sencillo. Entonces, lo que sí pudiésemos esperar es una reducción en la compra de apartamentos, porque los inversionistas, que no son más que ciudadanos dominicanos que están trabajando para juntar el inicial del apartamento para poder financiarlo, decidan retirar su inversión o lo que la iban a colocarlo en otros instrumentos que le permitan tener una rentabilidad pues más segura en ese sentido. Y esto provocaría un detrimento y una desaceleración económica en el sector construcción. Y he de decir que el sector construcción es uno de los más importantes en la República Dominicana, y que por si no fuese poco, hemos estado batallando desde la pandemia con el sector construcción, con sus altas y bajas. Pero yo les tengo una buena noticia. De hecho, hay una forma mucho más eficiente de resolver esta situación. Pues recordemos que en la problemática inicial con la cual está pues saliendo el Ministerio de Turismo es el de poder transabilizar todas aquellas propiedades que se utilizan para renta corta. Y la respuesta a esta problemática estaría más enfocada, en vez de regular a todos los oferentes, regula a quien da el servicio, que es Airbnb en este caso. En ese sentido, tú simplemente debes exigirle por decreto, por regulación, que Airbnb te pase todos los meses la base de datos con los dueños, porque ya Airbnb te exige a ti saber quién te ha hospedado, cuántas personas se van a quedar, quién es el dueño del apartamento, cuál es el apartamento y dónde está ubicado. Por eso mismo, no hace sentido que tú te vayas por hormiguita a pedirle la información, cuando simplemente tú pudieses perfectamente pedirle al regulador al oferente del servicio, que en este caso sería Airbnb, que te dé la data para tú poder transabilizarla. Tenemos años escuchando el miedo que da que grandes consorcios o fondos de inversiones vengan a ocupar una parte significativa del mercado inmobiliario, como ya ha pasado en diferentes partes del mundo. Pero debemos comprender que los grandes consorcios no necesariamente o nunca llegan necesariamente porque entran a comprarlo todo, porque alguien discretamente le empieza a dar todo de antemano. Por lo general, cuando llegan, vienen por dinámicas de mercado como las que estamos viendo.
porque simplemente la regulación hace que sea demasiado difícil para el pequeño permanecer y que sea más factible entregarle su vivienda al grande.